Buen día, Andrés Alexander Andrade y Jamie Lorena Fago, estudiantes de Ingeniería Catastral y Geodesia. Por medio del presente, presentamos y damos respuesta a la problemática planteada sobre cuál fue el cambio de coberturas por la inundación provocada por el fenómeno de la Niña 2010 y 2011 en la sabana de Bogotá, municipios de Funza, Soacha y Mosquera. Este proyecto se resume principalmente en la presentación de dos mapas temáticos con base en una clasificación supervisada para las dos imágenes seleccionadas, con el fin de que a partir de ellas se permita realizar un mapa de cambios multitemporal con su respectivo análisis. Para este resultado, las imágenes se sometieron a diferentes procesos como lo fue corte, calibración, escalamiento y aplicación de índices y transformaciones. Como aspectos generales, hacia la zona de estudio tenemos una altura promedio de 2.600 metros sobre el nivel del mar y una temperatura de 13.5 grados Celsius registrados en la zona. Además, según la información entregada por la Gobernación de Cundinamarca, la actividad económica principal es la agricultura, enfocada hacia lo que son cultivos de hortalizas, fruta y hacia la parte de Funza de flores y demás. Encontramos además como centro de nuestra problemática el desbordamiento constante del río Bogotá con las recurrentes lluvias. Es lo que se centra en nuestra problemática en el estudio de cómo afectaría el contexto social según el movimiento de cambios geográficos entre sí. A continuación presentamos nuestra zona de estudio que abarca esta área sobre el departamento de Cundinamarca, además sobre la grilla Landsat y la grilla Sentinel. Dentro de nuestro marco teórico incluimos dos índices, el NDVI y el NDWI, y una transformación, TASELET-CAP. El NDWI es encargado de la separación de coberturas diferentes a la vegetación, excluyendo únicamente estas, es decir, que realza coberturas como el urbano, suelos expuestos o las coberturas de agua. Según la literatura consultada, el NDWI es realizado según la banda del verde, restando el infrarrojo cercano sobre el verde más el infrarrojo cercano. El NDVI es un índice encargado de hacer lo contrario al NDWI. Se encarga de realzar las coberturas vegetales y con el objetivo de separar entre ellas mismas y separarse de otras coberturas, es decir, obtener diferentes tipos de vegetación y a su vez separarse de las otras. El NDVI, según la literatura consultada, lo podemos obtener a partir de el infrarrojo menos el rojo sobre el infrarrojo más el rojo. La transformación TASELET-CAP la obtuvimos a base del brillo, el verdor y la humedad según nuestra zona de estudio y la respuesta espectral que tiene cada cobertura según cada indicador, brillo, verdor o humedad. En cuanto a la descripción general del proceso, donde inicialmente se procedió a seleccionar la problemática y zona de estudio, a partir de ello seleccionamos las imágenes más adecuadas y se procedió a descargarlas. Ya con las imágenes procedimos a realizar el stack layer y después el corte. En nuestro caso, pese a que solicitamos las imágenes en Surface Reflectance, estas presentaban un problema ya que habían zonas sin información que alteraban el procedimiento, por lo cual generamos un modelo para la calibración y escalamiento. A partir de estos resultados determinamos los índices más adecuados a utilizar y posteriormente los aplicamos. Con estos resultados generamos una clasificación supervisada con el software PCI, generando un proceso de muestreo por semilleo y seleccionando uno de los métodos de clasificación, que sería sometido a procesos de agregación, filtrado y edición, y cuyo resultado permitiría realizar un mapa de cambios con respecto a esos mapas resultantes. En el siguiente diagrama se encuentra de manera resumida lo dicho anteriormente con cada uno de sus pasos. El siguiente modelo empleado fue el utilizado en las dos imágenes Landsat 7 que trabajamos en la zona antes y después del fenómeno. Como es Landsat 7, tenemos que generar un modelo a partir de la radianza para luego la reflectancia y generar sus respectivos multiespectrales. Para generar el modelo de radianza es necesaria una fórmula de escalamiento en la que tenemos los límites, generamos cada una de sus bandas y mediante un stack podemos generar la multiespectral de la radianza. Para generar la reflectancia a partir de la radianza utilizamos una fórmula que involucra la radiancia solar, el ángulo de elevación, el ángulo cenital y la distancia, genera cada una de sus respectivas bandas y hacemos un stack y mediante otra función de escalamiento la llevamos nuevamente a 8 bits. Acá tenemos ya la aplicación del índice del NDVI. Como podemos apreciar, las coberturas vegetales aparecen muy demarcadas respecto a otras coberturas como pueden ser el urbano, o ya aquí hacia esta parte son nubes, o en la imagen posterior tenemos las nubes. El objetivo del NDVI es que se puedan diferenciar tipos de coberturas vegetales entre sí, aparte de las coberturas diferentes de la vegetación. Entonces podemos apreciar tipos como pastos o rastrojos entre sí,
ya tenemos cultivos y bosques. El siguiente índice aplicado es el NDWI, en el que, a contrario del NDVI, lo que hace es resaltar mejor las coberturas que no son vegetal. Entonces, en este caso, podemos observar que el agua toma cierta respuesta espectral muy similar al urbano, por lo cual podemos identificar más claramente otras coberturas. Las vegetales también se pueden ver claramente por esta diferenciación. En la transformación del Tasselet Cap involucra el brillo, el verdor y la humedad. Podemos ver las diferentes coberturas cómo reaccionan a esta transformación. Podemos ver las nubes que toman tonos brillantes o reaccionan en el componente del brillo del Tasselet Cap. Tenemos la vegetación que da respuesta en el verdor y la humedad, pues por el contenido de humedad que tienen las plantas naturalmente. Y en la imagen posterior en la que se encuentra el área afectada de la inundación, podemos ver la respuesta que tiene con la humedad, pero también al ser zonas inundadas, también tiene respuesta en el verdor. Entonces es necesario aclarar que la zona inundada tendría una respuesta diferente en el Tasselet Cap que las zonas de agua corrientes. El espacio de características podemos observar que nosotros la visualizamos en un eje GB 453 que nos permite una mejor clasificación de las coberturas. Ya en el tema del trabajo de la clasificación utilizamos Tasselet Cap inicialmente, brillo, verdor, humedad, NDVI, NWDI. El espacio de características fue usado igualmente para ambas imágenes. Las estadísticas del muestreo de la fecha inicial pues muestra como tal todas las muestras que tomamos y vemos que la cantidad de píxeles es una buena cantidad. En la matriz de separabilidad de la fecha inicial vemos que la mayoría de coberturas tienden a un valor de 2 y usualmente las que están de menores de 1,8 es que son o coberturas muy similares o que son la misma cobertura. En la matriz de confusión observamos que se tomaron 150 muestras, que como resultado nos dieron una precisión promedio del 89,3% y una estadística capa del 86,8%. Se pueden observar la precisión por productor e intervalo de confianza. Acá tenemos las estadísticas del muestreo de la fecha final. El espacio de características utilizado fue el mismo utilizado en la fecha inicial. Aquí tenemos la cantidad de píxeles tomados según muestra, que es una buena cantidad aproximada, las desviaciones correspondientes y los promedios según cada una de los canales utilizados. Aquí tenemos en la matriz de separabilidad valores cercanos a 2, entre 1,95 y 2, que indican muy variable la separabilidad que se tiene entre las coberturas. Se encuentran valores debajo de 1,8, pero entonces corresponden a mismas tomas de coberturas, y las que no son valores que son muy bajos, pero aparte no afectan en gran medida en las demás coberturas, por eso decidimos dejar estas tomas. La matriz de confusión tenemos aquí 150 tomas. Tenemos la precisión promedio de la exactitud temática del 90,67, las estadísticas capa del 88,5, los intervalos de confianza y las estadísticas de productor según cobertura. A continuación se muestra la matriz de análisis de cambio resultante del proceso de la creación del mapa multitemporal. Aquí en nuestro mapa, finalmente, en el proceso de la multitemporalidad, tenemos lo que fue el proceso de la inundación. Tenemos también nada más cambios por agua en estos sectores y hacia el punto de los rastrojos ubicados hacia esta parte. Tenemos también procesos de reforestación de bosques. También tenemos cambios de rastrojos bajos a rastrojos altos hacia esta zona. Tenemos también uso de preparación de suelos, lo que es esta parte, y el resto que se encuentra en estos tonos, que correspondiente en general en gran parte a lo que son pastos y casco urbano, lo tenemos como zona sin cambios, que se ha mantenido en el periodo de un año sin cambios. Entonces aquí tenemos finalmente nuestro resultado de la multitemporalidad, de lo que fue la variación de las coberturas según la inundación. Como conclusión de los procesos, inicialmente podemos identificar cómo la tecnología ha avanzado tanto que permite un tipo de proceso mucho más ágil y con la posibilidad de obtener muy buenos resultados. Por otro lado, y con relación a los resultados, obtenemos que los cambios resultan ser muy visibles en el mapa de cambio multitemporal, lo que nos permite analizar y desarrollar nuestra problemática inicial. Se identifica claramente el gran impacto del fenómeno de la Niña, ya que fue bastante el área que resultó inundada, cubriendo en su mayoría rastrojos altos y bajos y en una menor proporción pastos. Por otro lado, en general se observa un gran cambio de coberturas que siendo una zona de cultivos, las coberturas cambian constantemente debido a la etapa de producción de cada uno de los productos agrícolas.